Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Iniciamos con el tema de control y medidas de seguridad. Vamos a ver lo que son las políticas, capacitación y concientización, autorizaciones, acuerdos y contratos y lo que es la seguridad física. Políticas, capacitación y concientización. Las organizaciones son lugares en los que la gente no únicamente se limita a trabajar. El contacto humano es inevitable y a partir de él se crea una cultura organizacional, la cual es muy diferente de empresa en empresa. Es por ello que a veces entre el personal se pueden aceptar normas de forma implícita que todos los trabajadores intentan seguir, pero esto puede llegar a ser un tanto confuso y dar lugar a malentendidos. Para evitar este tipo de situaciones, las empresas redactan políticas de empresa, con las cuales especifican qué y qué no pueden hacer los trabajadores, cuál es la filosofía de la organización y cómo debe de ser la interacción con los compradores. Veamos más a fondo de qué se tratan, además de descubrir algunos de los tipos que hay y qué pretende concretar con ellas. Las políticas de empresa son declaraciones de principios generalmente que una organización se compromete a respetar y hacer cumplir. En este tipo de documentos se especifican las reglas y directrices que rigen el funcionamiento de la empresa, estableciendo cuál es la mejor manera de comportarse de los trabajadores, cómo se relacionan de forma apropiada con potenciales clientes y se fija cómo se elaboran el resto de los documentos. Para facilitar la divulgación y comprensión de los trabajadores, es recomendable que este tipo de documentos no tengan más de 2 páginas y que los puntos abordados sean escritos de forma más clara posible. Una vez la política ha sido elaborada, esta debe quedar documentada y ser incluida en los manuales en donde se especifica la gestión de la organización. Debe de respetarse lo redactado en ella, implementarse y servir como referencia del buen comportamiento y ambiente laboral dentro de la organización. Claro que vamos a tener distintos tipos de políticas. Bueno, pues según su alcance vamos a tener las políticas generales que alcanzan a toda la organización y marcan sus líneas generales. Debe comprobarse que todos los departamentos están al tanto de estas políticas, ya que sirven de guía para el comportamiento de todo el personal de la empresa. Segundo, serían las políticas departamentales. Son las normas por las que se rige cada departamento en específico. Dentro de este tipo de políticas, las más comunes son aquellas en las que se especifica los objetivos de calidad a alcanzar por una rama de la organización, políticas medioambientales, prevención de riesgos laborales, etc. Y las políticas específicas serían nuestro tercer tipo. Estas son aquellas que se fijan para cumplirlas con necesidades momentáneas o actividades temporales que pueda llevar a cabo la empresa en un momento dado. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de política según que abordan en las organizaciones. Existen varias normas que deben ser estipuladas en forma de políticas en la empresa que incluyen una serie de aspectos.
dependiendo las propias características de la organización y de sus necesidades, será necesario elaborar diferentes puntos en forma de políticas de empresa. A continuación vamos a mencionar algunas de las más comunes. La primera sería gestión de la calidad. En la empresa se deben indicar políticas que vayan dirigidas a cumplir los requisitos y los compromisos fijados por la empresa. También se deben indicar cómo pretende la organización mejorar la calidad a corto y largo plazo y qué sistema tiene que esté centrado en ello. Esta política debe ser revisada con periodicidad. El segundo sería gestión medioambiental. A las empresas se les exige cumplir con la normativa medioambiental vigente y promover conductas como el reciclado, la disminución de la contaminación, el uso de transporte público. Es recomendable que la empresa tenga algún protocolo para poder hacer frente a algún incidente en el que se haya dañado el medio ambiente, aunque lo ideal es tener procedimientos que garanticen el respeto por la naturaleza. Tercero, seguridad y salud en el trabajo. Es fundamental que se dispongan de normas para garantizar el uso responsable de la maquinaria y otras herramientas de la empresa, con el objetivo de evitar accidentes y garantizar la integridad física y mental del personal. También debe hacer protocolos de actuación ante accidente laboral, cuáles son los derechos y obligaciones del trabajador para su propia seguridad y la de los compañeros, y en qué medidas se responsabiliza la empresa ante usos indebidos. Cuarto, gobierno corporativo. Se debe especificar cómo se lidera la organización. Es fundamental entender quién hay detrás de los movimientos de la empresa, dado que esto permita aclarar cuáles son los objetivos de esta organización y, como un todo, cuál es su filosofía. Conducta personal sería el quinto. Las políticas enfocadas en este punto indican cuáles son las tareas que realizan los empleados y sus responsabilidades cuando están en el lugar de trabajo. Este punto puede ser fundamental para organizar un buen clima de trabajo. Sin embargo, se pueden incluir aspectos que pueden generar cierta controversia. Es por eso que debe dejarse de forma muy clara qué pueden y qué no pueden hacer los trabajadores. Algunos de los temas que se tratan en este punto son el código de vestimenta o cuando se pueden utilizar dispositivos electrónicos para comunicarse con la familia. El sexto punto sería compensaciones y políticas antiacoso. Es fundamental especificar cómo actúa la empresa ante situaciones de injusticia entre empleados o si ha habido algún tipo de incidente relacionado con el acoso o el abuso de poder. En toda organización debe haber una política clara ante ellos e indicar qué derechos y compensaciones pueden solicitar los empleados que han sido víctimas de conductas inapropiadas. Se deben indicar las medidas disciplinarias para aquellos que han cometido el abuso. Es de esencial importancia asegurarse de que al firmarse el contrato quede bien indicado qué se entiende por conducta discriminatoria y o acoso. Quizás te interese entender qué es lo que es el mobbing, que es acoso psicológico en el trabajo, que será tema de otro vídeo.
El séptimo punto sería consumo de sustancias. Este tipo de políticas empresariales no son tan conocidas porque suele quedar implícito que en una empresa no se podrán consumir alcohol, drogas alucinógenas y otros estupefacientes dentro de ella ni en horario laboral. Sin embargo, dadas las características de algunas organizaciones, por ejemplo, una fábrica de cerveza, a veces es preciso especificar que no puede consumir en lugar de trabajo. También puede darse el caso de que sea preciso indicar que el consumo de drogas como el tabaco o incluso sustitutos como el cigarrillo electrónico no se permiten en las instalaciones. Además, se pueden incluir planes de actuación ante la sospecha de que la persona ha consumido el alcohol en el trabajo. Realmente podría estar sufriendo de un problema de abuso de esta sustancia. Y conociendo esto, la empresa actuar para contribuir en su rehabilitación. El octavo punto sería la privacidad y confidencialidad. Si se ofrece un servicio, es importante que la organización especifique en qué medida va a usar los datos tanto de los trabajadores como de los clientes. Este tipo de políticas suelen ir encaminadas a la protección de la empresa, pero también permite ofrecer cierto grado de transparencia de cara al mercado y a los propios trabajadores. Las políticas de confidencialidad protegen la información sensible que posee la organización para poder garantizar una buena relación legal entre él y el personal, la empresa y los compradores. Política de reembolso. Esta es la novena. Dependiendo de qué producto o servicio se ofrezca en la organización, esta debe de estar preparada ante situaciones en las que el cliente se ha manifestado disconforme con lo que ha recibido. Debe de quedar claro, ya sea en la página web de la organización o en el manual de instrucciones, que pueda llevar el producto comprado, en qué situaciones tendrá el cliente derecho al reembolso. Y por último sería la ética. Debe aclararse qué se entiende por un comportamiento ético del personal, tanto cuando interactúa con los otros trabajadores como de cara a los compradores o personas interesadas en el servicio de la empresa. ¿Qué beneficios vamos a tener? Establecer políticas es fundamental para poder alcanzar los objetivos de la empresa, ya que estas permiten obtener los siguientes beneficios. Guían la toma de decisiones y reducen el tiempo en que éstas se toman. Ayudan a ser más eficientes en situaciones recurrentes o repetitivas y en situaciones extraordinarias. Describen lo que la empresa quiere o espera que los trabajadores y por tanto permiten un mejor desempeño en estos. Permiten coherencia y coordinación dentro de los departamentos de la empresa y entre estos. Ayudan a desarrollar y mantener los valores de la empresa. Ayudan a proyectar una imagen positiva de la empresa ante los consumidores. Como tal, no existe una regla que determine cómo deben de ser las políticas de una empresa, pero en general, las políticas que permiten obtener los beneficios mencionados anteriormente suelen tener las siguientes características. Están claramente definidas y son comprensibles para los miembros de la empresa. Están alineadas con la misión, visión y valores de la empresa. Están claramente documentadas en los manuales de la empresa. Son comunicadas a todos los miembros de la empresa o en todo caso a los miembros afectados.
y son revisadas periódicamente y cambiadas o modificadas en caso de ser necesario. La capacitación es un método aplicado por las empresas para que su personal adquiera nuevos conocimientos profesionales dentro del área en la que se desempeña normalmente o en otras porque se considera que cuenta con las herramientas para poderlas asumir. Por lo general, la capacitación se produce ante un ascenso o incorporación. La empresa valora al empleado y le facilita la adaptación a través de capacitación con base a sus nuevas funciones para que pueda ofrecer mejores resultados a partir de las metas planteadas dentro de la empresa. Sin embargo, el ascenso o la incorporación no deben de ser las únicas circunstancias en las que la capacitación es necesaria. Lo ideal es que las empresas desarrollen este método de forma continua, ya que la constante formación de su personal deriva en resultados positivos tanto para el grupo de trabajo como para la organización. La capacitación es una de las prácticas clave dentro de la filosofía de cada organización. Su desarrollo favorece a la adaptación de los trabajadores, a la vez que cultiva los valores y enfoque de la empresa dentro del grupo de trabajo. Hay distintos tipos de capacitaciones personales. La capacitación de conocimiento operativo. Esta capacitación se basa en habilidades, métodos de trabajo y herramientas orientados a fomentar el desarrollo del empleado para contribuir a su crecimiento con el objeto de mejorar su productividad a través de tareas conocidas o nuevas funciones dentro de la organización. El conocimiento proactivo. Este tipo de capacitación se basa en las fortalezas personales del empleado. A partir de ellas, se fomenta su desarrollo a través de distintos métodos. De esta manera, al trabajador se le brindan herramientas para anticipar escenarios, incrementar la competitividad dentro de la organización y apoyar perspectiva e innovación al grupo de trabajo. Capacitación en conocimientos básicos. Esta capacitación de personal se centra en la inducción y capacitación básicos para desempeñar tareas que esto implique en un ámbito en la estructura de la organización. Se basa en reproductividad, información y formación de acuerdo con el puesto de trabajo. Y por último sería conocimientos clave. Los conocimientos clave son aquellos que aportan un factor diferenciador dentro de la organización. Este tipo de capacitación debe ser proporcionada dentro de la empresa, ya que le permite diferenciarse dentro de un mercado laboral cada vez más competitivo. La capacitación permite que la empresa mantenga actualizado y preparado a su personal activo, el talento de sus profesionales. A través de programas de actualización, cursos y mediante aplicación de otros métodos, la compañía evita que su cuerpo de empleados o profesionales en roles clave se desfase en relación con otros competidores. Esta dinámica propicia que la empresa se mantenga al día en cuanto a tendencias, métodos de trabajo, programas y servicios, dependiendo de su perfil. A su vez, los empleados suelen valorar de buena manera ser parte de una empresa que se preocupa y ocupa por su formación, por querer que sigan evolucionando como profesionales. Esto deriva en profesionales competitivos y comprometidos y con sentido de pertenencia. Para ello, es necesario que la empresa establezca planes de formación enfocados en los perfiles profesionales y que maneje para los empleados que puedan seguir creciendo a través de la capacitación laboral.
Seguimos con lo que es autorización, acuerdo y contratos. La autorización es el proceso mediante el cual se le permite a alguien tomar una determinada acción concreta. Este tipo de circunstancias se vincula con el hecho de que existe para algunos individuos una falta de potestad para la toma de determinadas decisiones que podría tener algún grado de efecto en terceros. Acuerdo es, en derecho, la decisión tomada en común por dos o más personas o por una junta, asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, tratado, convenio, convención o resolución tomada en el seno de una institución. Se denomina contrato a un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personajes capacitados para ello, que se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento debe darse de manera siempre bilateral, o de otro modo el contrato se dará por roto e inválido. Bueno, profundicemos un poco. La autorización es el proceso mediante el cual alguien puede tomar una acción específica. Este tipo de circunstancia está relacionada con el hecho de que algunas personas existe alguna falta de poder para tomar ciertas decisiones y que podrían tener algún grado de efecto en terceros. Las autorizaciones son válidas principalmente en ciertas estructuras organizativas que tienen un fuerte componente jerárquico. Existen acciones que la ley prohíbe en ciertos marcos o situaciones a fin de llevar a cabo algunas de aquellas actividades que la ley actual lo prohíbe. Será necesario tramitar ante alguien que corresponda a la autorización correspondiente. Algunas autorizaciones requieren la intervención de la justicia y otras solo alguna autoridad competente. Un claro ejemplo de autorización puede ser el otorgado por el entorno escolar. Por lo tanto, en este contexto, las autoridades de una determinada institución educativa requieren muchas veces la autorización de los padres para realizar diversos tipos de acciones. En efecto, el poder de disponer de un menor se deposita en sus padres o en un tutor legal, y desde esta perspectiva que son estos adultos los que deben tomar la decisión que afecta de alguna manera el comportamiento de los menores. Algunos ejemplos en este sentido pueden ser la necesidad de recurrir al consentimiento de los padres para desplazar al niño o para tener acceso a ciertos tipos de contenido. Muchos son los modelos de autorizaciones que podemos encontrar. Sin embargo, todos ellos, independientemente del campo en el que se otorgan, deben de tener una serie de datos esenciales. Así, por ejemplo, sería el nombre completo de quien otorga la autorización, así como otra información de interés, como el número de su documento de identidad y su dirección, los datos personales de la persona que usted autoriza y el propósito de dicha autorización. Para la tecnología de la información, la autorización es la clave de un sistema operativo que protege los recursos del sistema, de modo que solo puedan ser utilizados por usuarios que tengan permiso para hacerlo. Por otro lado, las autoridades también son frecuentes al ingresar a lugares que tienen acceso restringido al público en general, ya sea porque son exclusivos o porque llevan a cabo tareas importantes que se requieren secreto. En estos casos, las autorizaciones abandonan el documento y pueden adoptar formularios electrónicos, es decir, por ejemplo, se da una clave numérica a alguien para que pueda acceder a una oficina que debe marcarse en un teclado. Si la clave que se ingresa es incorrecta,
las puertas no abrirán. De modo contrario, si son correctas, las puertas permitirán el acceso. Acuerdo es, en derecho, la decisión tomada en común por dos o más personas o por una junta de asamblea o tribunal. También se denomina así un pacto, tratado, convenio o convención o resolución tomada en el seno de una institución. De acuerdo, un acuerdo es una determinación que toman dos o más estados, personas, empresas. La decisión final de un acuerdo es el fruto o proceso de negociación entre distintas partes. Para dotar de mayor fuerza a un acuerdo, es habitual que se formalicen por escrito. De este modo, se quedarán recogidas y detalladas todas y cada una de las condiciones pactadas. Al igual, existen acuerdos entre particulares, entre empresas y entre particulares y empresas. Los países también tienen capacidad para sellar acuerdos. Así, un acuerdo entre distintos estados se denomina tratado internacional. Bueno, vamos a preguntar, ¿cuáles son los elementos de un acuerdo? Bueno, lo primero sería la coincidencia de las voluntades. El resultado final debe ser una decisión negociada y pactada entre las partes. La decisión tomada es de obligado cumplimiento. Esto significa que la firma de un acuerdo genera unas obligaciones que deben ser cumplidas y unos derechos que pueden ser ejercidos. Lo siguiente sería el consentimiento de las partes. Ambas personas o ambos grupos o ambas empresas deben de estar de acuerdo. El objeto del acuerdo debe quedar bien especificado y debe resultar posible. En cuanto a la forma, es posible suscribir acuerdos de forma oral o escrita. No obstante, dependiendo del tipo de acuerdo, es posible que la ley exija que el acuerdo quede registrado por escrito. Bueno, ahora veamos cuáles son los tipos de acuerdo. Vamos desde los más grandes a los más pequeñitos. Primero empezamos con el Tratado Internacional. Se trata de un pacto alcanzado entre dos o más estados. Pueden ser acuerdos que aborden cuestiones económicas, comerciales, políticas, tecnológicas, científicas, e incluso acuerdos que pongan fin a un conflicto bélico. También pueden tener lugar entre organismos supranacionales o entre estados y organismos internacionales. En cuanto a su forma, lo normal es que queden recogidos por escrito. Se enmarcan dentro del derecho internacional, en concreto por la Convención de Viena. El segundo sería el acuerdo comercial. Afectan las barreras al comercio, regulan, disminuyen o eliminan aranceles y cuotas a favor del libre comercio. Son de gran utilidad para establecer relaciones comerciales más colaborativas. No solo se ocupan de aranceles, también abordan aspectos como la propiedad intelectual, derechos aduaneros, trámites administrativos de las mercancías y la legalización aplicable para resolver conflictos comerciales. El que sigue sería un acuerdo social. Son pactos alcanzados entre organizaciones sindicales y empresarios u organizaciones empresariales. Regulan las condiciones laborales y son el resultado de un proceso de negociación entre trabajadores y empresarios. Si no son respetados, los trabajadores tienen la posibilidad de recurrir a la huelga como instrumento de presión y protesta. Un aspecto clave es el derecho a la negociación colectiva. En otras palabras, los trabajadores, a través de sus representantes sindicales, tienen derecho a negociar sus condiciones laborales con la empresa. Este derecho a la negociación está amparado por convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Acuerdos de colaboración entre empresas. Son alianza entre distintas empresas. Ahora bien, si estos acuerdos entre empresas obstaculizan la libre competencia, se consideran ilegales. En este caso, dos empresas cooperan compartiendo riesgos y recursos, detallando la duración del acuerdo y las responsabilidades de cada empresa. Como consecuencia de este tipo de alianzas empresariales, puede surgir una nueva sociedad. Y el último acuerdo que vamos a ver es el acuerdo de confidencialidad. Dos organizaciones pactan compartir cierta información entre ellas, pero sin darla a compartir al público. Son muy habituales en las relaciones comerciales y afectan aspectos como la propiedad industrial y los conocimientos de carácter técnico. Un contrato es la representación jurídica de una disposición natural del hombre a consensuar con su igual distintos pactos que se representen beneficios mutuos. Es decir, es un acuerdo voluntario entre dos partes, llamadas deudor y acreedor, que pueden ser físicas, jurídicas o jurídicas. Además, cada parte puede estar constituida por más de una persona. Así, puede haber más de un deudor o más de un acreedor vinculados por el contrato. Las personas involucradas en un contrato deben considerarse capaces de ofrecer su consentimiento libre de toda presión, pudiendo servir de objeto todo artículo comerciable. De acuerdo con esto, el contrato puede ser de carácter oral o de carácter escrito. En el caso de ser escrito, sus partes incluyen título que indica la clase de contrato, cuerpo sustantivo que señala las partes de exposición que vincula los sucesos relevantes, cuerpo normativo que incluye las cláusulas normativas, y cierre, que consiste en una fórmula que muestra la forma de realizar el acuerdo, y por último los anexos que explican algunos aspectos del contrato. El contrato representa para él o los deudores una obligación contractual, denominada así por la fuente de la que surge y a través de la cual deben cumplir a favor del acreedor, lo que se conoce como prestación. Esta prestación puede consistir en en dar un hacer o en entregar algo en tenencia. Los contratos, según su fecha de efecto, se pueden dividir en consensuales, que estos quedan concluidos y comienzan a surtir efectos con el acuerdo de las partes, como ocurre en una compra-venta. Reales, cuando comienzan a tener efectos a partir de que se entregue lo pactado, como ocurre por ejemplo al prestar dinero por un tiempo. Y solemne, un tipo de contrato que está sujeto al cumplimiento de ciertas formalidades para que empiece a cumplir efectos. De acuerdo a su tiempo, los contratos pueden ser temporales o indefinidos. Los temporales se establece en él la duración o lapso de tiempo de la situación en cuestión. Esta puede ser una situación laboral. De forma paralela, se puede establecer que el contrato quedará sin efecto cuando una de las dos partes decida la cesación del mismo, pudiendo incluso tener que responder a obligaciones especiales. Por otro lado están los indefinidos. Se trata de un tipo de contrato que se establece sin una limitación temporal,
en lo que respecta al periodo de realización del servicio. Estos normalmente los conocemos, son contratos laborales que tienen un principio pero no existe un final, a menos que sea un contrato temporal. Y de acuerdo al número de partes que participan en el contrato, estos pueden ser contrato unilateral, contrato bilateral o sinalagmático y contratos silagmáticos imperfectos. El unilateral, la obligación nace para una sola de las partes. Uno de los contratantes es acreedor y el otro un deudor. El bilateral o sinalagmático, ambas partes contraen obligaciones siendo estas independientes entre las partes. Y los sinalagmáticos imperfectos son aquellos que a priori son unilaterales, cuando se establece que el contrato solo contrae obligaciones para una de las partes, pero pueden surgir obligaciones para la otra parte. Bueno, ahora vamos a ver otra clasificación según el beneficio de las partes. El contrato puede ser gratuito, que solamente una de las partes contratantes obtiene ventajas. O un contrato oneroso, presenta dos tipos, el conmutativo y el aleatorio. Hablamos de oneroso conmutativo cuando una de las partes está obligado a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer. Y es oneroso aleatorio si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Los contratos según su composición puede ser un principal o un accesorio. Un contrato principal es aquel que existe por sí solo, sin necesidad de otro que lo complemente. Y un accesorio, obviamente, no existe por sí solo, depende de otro contrato. Esto ocurre, por ejemplo, en los contratos de garantía, como el de una hipoteca, que tiene la finalidad de garantizar el pago de un crédito. Obligaciones y cláusulas. Cuando el deudor no cumple con su obligación, nace para él la responsabilidad contractual y podrá ser demandado por el acreedor para su cumplimiento o para que repare el perjuicio ocasionado por su incumplimiento, salvo que exista, alegue que le haya sido imposible. Por ejemplo, que haya tenido que limpiar una oficina, pero esta permaneció cerrada y no le permitieron el acceso. Como última pauta, hay que tener en cuenta que si bien el contrato se considera ley entre las partes, por razones de equidad no pueden establecerse ciertas cláusulas en algunos de ellos. Concretamente, el contrato de trabajo deben respetarse las normas vigentes y el límite máximo de horas laborales. En caso de duda, este tipo de contrato se resuelve en una interpretación a favor del trabajador. La seguridad física es el conjunto de mecanismos y acciones que buscan la detección y prevención de riesgos con el fin de proteger algún recurso o bien material. Elementos de la seguridad física. Bueno, pues podemos hablar de barreras perimetrales, que son barreras físicas como las vallas de contención, mallas y cercas, que son las que determinan la frontera entre dos predios y definen la propiedad privada. En seguridad, estos elementos son requeridos para rastrear el riesgo, para retrasar el riesgo de personas inescrupulosas o en el caso de un atentado reaccionar más rápido, porque las barreras retrasan la intromisión de los delincuentes
mientras los vigilantes alertan a la policía. Estas barreras son un anillo lejano del punto seguro, es decir, a esta barrera empieza a construirse y a ensamblarse todos los sistemas de seguridad. Estas barreras son las más importantes del sistema de la seguridad física, porque son las que cobijan el lugar y las que evitan la entrada de personas externas sin identificarse debidamente. El control de acceso es el mecanismo que permite identificar una persona por medio de una clave o un lector biométrico que pasa por 3 pasos: autentificación, autorización y trazabilidad, para poder acceder al lugar o a la información que se requiera según sea el caso. A este control no en todos los casos es electrónicamente, ya que en los edificios residenciales los guardias de seguridad ya conocen a la persona que reside en el lugar y los dejan pasar sin control de acceso. En una empresa, este elemento restringe el paso del personal en diferentes horarios. Por ejemplo, los trabajadores no pueden acceder a las instalaciones en cierto horario y el control de acceso se encarga de negar la entrada. Por otro lado, este elemento envía información de la persona y la hora en que hizo el acceso, lo que ayuda a tener un mayor control por medio de una base de datos. Un sistema de alarma es un aplicativo que envía información de alerta a las autoridades o activa un sistema para interrumpir en la tranquilidad del espacio y poner un estado de emergencia en el lugar. Una alarma por sí sola no evita una situación de hurto. Lo que realmente hace es crear una alerta. Algunas lo hacen solo por medio del sonido, mientras otras suenan y envían mensajes o llamadas automáticamente a los números de teléfonos que estén configurados. Los sistemas de alarmas funcionan con sensores de movimiento, gas, humo, agua, que activan y envían la alerta. Este es un elemento indispensable para tener una óptima seguridad física, aunque también pueden activarse por medio de un botón de pánico que se ubica en un lugar clave del establecimiento. El circuito cerrado de televisión, CCTV como se conoce, es un sistema de videovigilancia que permite obtener y observar todo tipo de espacio, todo el espacio por medio de cámaras de seguridad entrelazadas y conectadas a pantallas de transmisión. Usualmente las pantallas de transmisión se agrupan en un cuadro donde hay personal, en un cuarto donde hay personal de seguridad que se encarga de vigilar lo que sucede en el entorno, sin necesidad de estar afuera. Los detectores de incendio es una alarma que identifica la presencia de humo en el ambiente y reconoce los componentes extraños en el lugar. Existen 2 clases de detectores. Uno es el gestor de iones, que se encarga de detectar gases tóxicos y sustancias en el medio ambiente que no son visibles. Los otros son los detectores ópticos, que detectan humo más pesado y que es visible. Igual que todos estos equipos, existen una infinidad de cuestiones para poder tener una seguridad física. Y bueno, no terminaríamos de enumerarlos. Y aquí terminamos el tema del día de hoy. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.